El Señor Jesucristo los bendiga en esta hermosa mañana, 8 de junio, en una sesión más de Bless, esta vez en un espacio de Biblia Ask. Si continuamos con la tercera sesión de estudio del libro de Hechos, preparándonos para ese programa distrital Adoctrinados. Así que damos un saludo muy especial a todos los hermanos que se han conectado, a todos los hermanos que nos van a ver, a todos esos jóvenes que se van a conectar y mientras hacen sus actividades nos van a ir escuchando. Y un saludo muy especial a nuestro hermano Wilson Celada, hoy aquí presente con nosotros. Él hace parte de un hermoso trabajo que tiene la iglesia en las misiones nacionales, que es en instituciones públicas. Hermano Wilson, nos gustaría su saludo, pero ya ahorita hablamos más detenidamente, pero primeramente un saludo de su parte. Amén, amén, hermana Liliana. Dios les bendiga a todos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Y bueno, como lo dice nuestra hermana Liliana, estamos haciendo un trabajo en instituciones públicas. Por la gracia de Dios, trabajé en la policía, salí con 26 años de servicio a la patria, de servicio a nuestra sociedad. Y bueno, testimonios tenemos en cantidades de las cuales el Señor nos ha guardado, nos ha librado aún de la misma muerte. Y hoy estamos acá sirviéndole a Dios de una manera especial. Así que mi hermana Liliana y a todos ustedes, a nuestros hermanos diáconos, a cada uno de los líderes de este programa, que Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí dispuestos para servirle a Dios. Muchas gracias, hermana Liliana. Gracias, hermano Wilson. También pues extendemos el saludo a su amorosa esposa, la hermana Yuri, a sus niñas. Y hermano, empecemos, hermano John, si su merced está disponible con la oración, que es de costumbre en nuestro programa. Amén, amén. Bien, agradezcamos al Señor, démosle su dirección, que sea Él bendiciéndonos en este tiempo que estaremos compartiendo. Señor Jesús, oh Dios maravilloso, a ti te exaltamos, te damos gloria, mi Dios. Te agradecemos mucho, Señor, tu grande bondad, porque eres tú, Señor, quien nos concede en esta hora estar acá dispuestos, Señor Jesús. Atendiendo, mi Señor, la enseñanza, Señor, dispuestos a recibir tu consejo, para ser instruidos, para ser formados, Señor, para que tu palabra poderosa siga obrando en nuestras vidas, así como tú, Señor, la envías a obrar. Bendícenos, te rogamos, y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano John. Bueno, antes de empezar con la sesión de estudio, vamos a dar unos pequeños anuncios para que estemos nosotros así como en línea. Recientemente terminamos la lectura del libro En Busca de la Santidad. Ya lo acabamos, gracias a Dios. Estamos en un tiempo de descanso. La mente también necesita descansar luego de lecturas muy intensas y por eso tuvimos un programa especial de Preguntémosle al Profe, que lo vamos a estar rodando por los grupos desde la próxima semana y le dimos un espacio para apoyo con conquistadores pentecostales para el programa Adoctrinados, que es un programa distrital. Es una competencia bíblica de conocimiento bíblico, primero local, luego zonal, donde dos representantes de la central nos van a ir a hacer esa representación a nivel zonal. Así que por eso nos estamos preparando y desde el Comité de Teología dijimos, vamos a trabajar en colaboración con conquistadores pentecostales. Y hablando de conquistadores, les queremos anunciar desde ya que en 15 días empezamos de nuevo un nuevo libro, que aquí no se ve, y se llama Hacia la Excelencia. Este libro precisamente fue dirigido por el Comité Nacional de Conquistadores Pentecostales, que estuvo en la vigencia desde el 2003 hasta el 2005. Reunió aproximadamente 20 autores y hablan acerca del joven como un ser integral. Así que vamos a hablar acerca de vida cristiana, joven cristiano, liderazgo con propósito, peligros juveniles, adolescencia, el joven y la sexualidad, el joven contemporáneo en pos de la excelencia, el desafío del joven de hoy, la influencia de la sociedad en el adolescente, jovencitas, es hora de construir. Y para este programa con este libro, ya tenemos invitados que han dicho un sí a este proyecto, pastores, y vamos a tener para este libro la participación de unas hermosas mujeres capacitadas y con ese ánimo de servicio. Así que los estamos esperando dentro de 15 días, nuestro lanzamiento con el siguiente libro. Este libro ya nos hemos contactado con el pastor que tiene los derechos reservados y nos ha permitido fotocopiarlo o pasarlo a escáner porque ya no hay unidades disponibles, ya no hay tiraje, ya no hay saldos, así que podemos imprimirlo, podemos fotocopiarlo. Hermano, tiene durante estos 8 días, vamos a procurar que esta sesión quede lo más pronto posible en las redes, no solamente para el estudio de hechos, sino porque si usted quiere que este libro, tener este libro fotocopiado,
para que se acerque alguna de nosotras que trabajamos directamente con Leerte, que es Wendy Quiñones, Karel Palma o quien les hable, Liliana Alarcón, para que ustedes digan, yo lo quiero impreso. Entonces usted nos hace llegar su solicitud y el costo de la solicitud, que estaba aproximadamente 20.000 pesos, y nosotros pues cuando estemos pagando la PDFiar también se lo imprimimos. Así que por favor contáctese con nosotros. Terminadas ya nuestros anuncios de lo que viene más adelante para el Club de Bless, vamos a empezar nosotros. Ahora sí, hermano Wilson, antes de empezar con esta sesión que es tan bonita del estudio del capítulo 15 al 22, de hecho, si no estoy mal, si no falló por ahí, aprovechando su labor, el hermano Wilson, como él lo dijo, él estuvo al servicio, como dicen los que trabajan en las fuerzas militares, Dios y patria, ¿no? Yo tengo familia también en la naval y sargentos también de la policía por parte de los Alarcón, y ellos tienen muy marcado su fe, su religión y su servicio a la patria. A mí, antes de empezar, porque me gustaría mucho, en los últimos dos capítulos, el 13 y el 14, que fue en la predicación del sábado 8 días, a Pablo le pasaron una multitud de cosas que afectaron su vida, su integridad física, y el Señor lo libró. Entonces, a mí me gustaría mucho, hermano Wilson, porque he tenido la oportunidad de verlo en algunos eventos de instituciones públicas y sus testimonios son siempre muy hermosos. A mí, antes del estudio, me gustaría mucho que usted nos dijera cómo va la obra en instituciones públicas, qué se está haciendo, cómo el Señor los ha bendecido, qué papel está haciendo ahora y que nos cuente un testimonio. Amén, amén. Bueno, eh, Dios está haciendo obras extraordinarias. Realmente la capacidad mental de nosotros es muy mínima a lo que el Señor anhela hacer con nosotros. Yo recuerdo cuando yo entré a la policía, pues ser cristiano y tener un arma, pues como que no encajaba mucho, ¿no? Y bueno, hasta algunas personas nos preguntaban y nos siguen preguntando, bueno, hermano, usted con armas y cristiano, bueno, es la misericordia de Dios, ¿no? Es la misericordia de Dios. Vemos durante toda la historia bíblica y aún la historia actual, cómo Dios ha llamado hombres que han trabajado con el gobierno. Naamán, tenemos también a Cornelio, bueno, y muchísimos podríamos, el carcelero de Filipo. Entonces, mira que el Señor no hace asesión de personas. Hoy la obra del Señor, gracias a Dios, sigue avanzando muy hermosa. Hoy ya tenemos 6 pastores de tiempo completo en instituciones públicas. Tenemos allí en el fuerte de Tolemaida, tenemos a nuestro pastor Algedis. Nunca, pues imagínense, o en el fuerte de Tolemaida hay aproximadamente serán unos 40.000 soldados. Ese es uno de los fuertes más grandes que tiene Suramérica, en donde haya mucha concentración de militares. Allí ya tenemos un pastor de tiempo completo, vemos cómo el Señor sigue añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Tenemos otro pastor, John Ríos, lo que corresponde todo lo que es el área del eje cafetero. Tenemos en la costa a nuestro hermano Roberto Rosales, y bueno, todos mire que ya son de tiempo completo, no tienen congregación, sino solamente se dedica a trabajar en lo que es el tiempo completo en instituciones públicas, todo lo que tiene que ver con la parte gubernamental. No solamente militar, está bomberos, defensa civil, alcaldías, gobernaciones, presidencia, congreso. Entonces Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos en sí, son 6 pastores de tiempo completo. Gracias a Dios en esa parte, pues Dios nos ha bendecido. Eh, y bueno, ahorita estamos nosotros trabajando también aquí en la ciudad de Bogotá. Conocemos muchas personas que nos han abierto las puertas, entonces estamos aprovechando a ir a los esquemas de seguridad de los expresidentes. Hemos ido al Congreso, hemos ido a presidencia, y bueno, gracias a Dios también Dios está añadiendo los que han de ser salvos. Ya ha salido, digamos, de los que, gracias a Dios, de los que Dios me dio, ya hay uno ya que salió de pastor. Entonces, para mí, pues eso es un motivo de alegría, que haya evangelizado a alguien, se haya bautizado y que hoy en día ya sea pastor. También trabajó conmigo, está en el departamento de Boyacá, y bueno, gracias a Dios, muchísimos más Dios Es que está añadiendo. no lo mencioné en la presentación del hermano Wilson, pero el hermano Wilson es hijo de pastor.
y tiene una familia creyente y también el Señor lo ha usado mucho desde antes que estuviese en esas instituciones públicas. Por la gracia del Señor, él servía a Dios en Policarpa, donde también es su esposa, la hermana Yuri, que está aquí con nosotros, y el Señor le ha regalado dos niños, dos niñas muy hermosas. Y hermano Wilson, una pregunta, actualmente, ¿cuántos, en un censo, por decirlo así, más o menos cuántos creyentes contamos hoy en instituciones públicas? Estamos aproximados alrededor de 3.000. Son 3.000 funcionarios que o pertenecimos o algunos están activos, que somos hermanos nuestros bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermano, una pregunta porque ¿habrá algún campo blanco en instituciones públicas? Porque yo les he visto mucho, creo que en las fuerzas militares, en la policía, pero no sé, a mí me parece que en la Fuerza Naval, o no he visto en sus programas uniformados de blanco total. Sí, sí, sí tenemos en todas las fuerzas tenemos hermanos. Y bueno, no damos abasto porque es un área que de pronto no habíamos trabajado como un poco más organizados. Anteriormente cada uno evangelizaba en sus unidades, pero ahorita ya tenemos una estructura dentro de las misiones nacionales. Entonces eso que nos ha dado como un poquitico más de organización, de direccionamiento, y con todo eso no damos abasto. Yo por lo menos aquí en Bogotá atiendo como dos, tres, como cuatro unidades y no doy abasto. Digamos, una de ellas es DIPRO, que DIPRO es la unidad policial que requiere todo lo que tiene que ver con los esquemas de seguridad a nivel nacional. Y no doy abasto, o sea, no da uno abasto. Estamos hablando de 11.000, 12.000 personas. No da uno abasto. Entonces, si eso es solamente un área muy pequeña de la policía, imagínense, nos faltan algunos que están trabajando en los batallones, pero de verdad que necesitamos refuerzos. Es mucho lo que hay que hacer, mucha la necesidad, y hay una problemática, que uno no los puede evangelizar en cualquier momento, porque ellos están trabajando. Entonces hay momentos en que de pronto a mediodía, en la hora del almuerzo, o de pronto les invito a tomar un café, venga, vamos y nos tomamos un café, te invito como para sacarlo un poco de la oficina, los que trabajan en la oficina, y con uno tener una pequeña conversación. Entonces, mis hermanos, realmente el trabajo es muy, 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 muy arduo, y que no es tan fácil tampoco llegar. Porque aquí no Claro. puedo decir, voy al Ministerio de Defensa, sí, yo soy de la Iglesia Pentecostal, me van a evangelizar, pues no lo van a dejar de entrar. Tiene que ser Claro. alguien de adentro que busque la forma de cómo hacerlo ingresar a uno y buscar como los espacios. O sea que en instituciones públicas hay mucho lugar para poder trabajar. La verdad que es muy conmovedor ver esos hombres y esas mujeres tan bonitos y tan elegantes y como hay palabras que toman significado cuando uno las escucha y entiende el significado de esas palabras, como las que dice el hermano Barragán cuando dice es de alta dignidad. Cómo se ven de verdad tan dignos vistiendo uniformados a servicio de la patria, pero en esta ocasión Dios y patria es el verdadero y único Dios y Salvador y es la verdad del Evangelio. Y esto es hermoso y es muy conmovedor ver a estos hombres que se ven tan duros por sus uniformes también, por su labor, verlos arrodillados, humillados en la presencia de Dios, derramando lágrimas, eso es algo que conmueve. Hermano Wilson, por favor, un testimonio y empezamos con el estudio. Bueno, eh, el testimonio lo va a titular Dios me salvó de un aguacero. Imagínense que está en la policía, tiene muchas ramificaciones porque así lo requiere la sociedad, muchísimas especializaciones. De entre las especializaciones que yo me desarrollé, pues fue hacer labores de policía, como rural, como llegar a esos conflictos rurales y urbanos, ¿sí? Y me refiero a esto, a mí me correspondía en cierta ocasión ir a cuidar a un grupo de policías y soldados y civiles, ir a cuidarlos en una erradicación. Recuerda que en los gobiernos pasados hacían erradicaciones manuales, ¿sí? Dentro de las otras erradicaciones había una manual, entonces teníamos que ir a prestar seguridad. Cuando llegamos los helicópteros a cierto lugar, siempre las rotaciones de un helicóptero a otro pues se demoran en ocasiones porque es mucha la gente y no hay las suficientes helicópteros para ingresarlos todos al mismo tiempo. Entonces tienen que desembarcar a unos y ir a hacer la rotación para ir a recoger los otros, tanquear y volver otra vez al punto a desembarcarlos. En ese momento, pues yo soy uno de los helicópteros primeros que llego al terreno y estoy allí
solo mirando hacia el horizonte, es una planicie muy, muy grande, y comienzo yo a glorificar a Dios, cuando de repente se viene un aguacero. Pero ustedes que han estado también en tierra caliente saben que cuando llueve en tierra caliente eso es un diluvio, podríamos decirlo. Llueve muy duro, los truenos son muy fuertes. Y cuando comenzó entonces a llover, pensé dentro de mí y dije, no, me voy a mojar. Y el mojarse allá, pues no es que ay, yo llego a la casa y me voy a cambiar, no, te duermes mojado. Si tienes cómo cambiarte de pronto la chaqueta, la guerrera la llamamos nosotros, y de pronto las medias como para dormir un poquitico más seco, pero el resto usted si no, vas a dormir mojado, y dormir mojado, pues no le recomiendo a nadie, es algo de realmente una sensación muy, muy incómoda. Entonces yo estaba pensando en eso y dije, no, ya voy a mojarme, no he ni siquiera iniciado a caminar porque son kilómetros que tengo que caminar al punto ya que hemos organizado en las coordenadas, donde vamos a armar nuestro punto de seguridad y hacer nuestros cambuches. Cuando yo estaba cantando y adorando a Dios, en cierto momento la nube se detiene, no sé, unos 2 kilómetros, digo, pero una nube, hermanos, que era, me imaginé el pueblo de Israel pasando por el medio del mar, inmensísima esa nube. Miraba hacia la derecha y la veía, y hacia la izquierda también, y relámpagos, y que se aproximaba hacia donde yo estaba. Y comienzo yo a alabar al Señor y a glorificar su nombre, cantando cánticos, cuando de repente se detiene esa nube, como si alguien le fuera dicho así, detente nube, y se detuvo la nube, hermano. En ese momento, pues en este momento siento como ese sentimiento que sentí, y comencé a llorar y decir, wow, Señor, aún yo no había pronunciado que me iba a mojar y tú eres tan bueno que aún lees mi pensamiento y detiene una nube, o sea, detener una nube para que su hijo no se moje. ¿Dónde? ¿Qué ciencia? ¿Qué poder? ¿Poder político, militar? ¿Alguien lo puede hacer? No, eso es absolutamente que no. Entonces eso me conmovió y me llené, me sentí la presencia de Dios en esas montañas de una manera especial. Cuando a mí ya me dicen por radio, me dicen, hey, tienes que moverte ya vamos a iniciar el desplazamiento. Yo doy la espalda hacia la nube y la nube se desprende, y cuando se desprende, pues yo me imagino a ella como que dudando, dije, no, pues ahora sí me tocó, que ahora sí me mojé, sí, pero yo sigo alabando a Dios y sigo mirando, dándole la espalda a la nube y sigo mirando hacia el punto donde me correspondía dirigirme. Cuando en un momento de eso siento que ya están cayendo goteras muy grandes cerca de mí y en mi cuerpo, dije, no, definitivamente voy a dormir mojado. Y en una de esas me dio por mirar hacia atrás, hermanos, se había dividido la nube en dos, de tal forma que comenzó a llover al lado derecho mío y al lado izquierdo mío. Y este flacuchento se quitó por el medio de la nube. O sea que tenemos un Dios sensacional, espectacular. Ver esa imagen, imagínense usted andando por el medio de dos nubes, lloviendo al lado y al lado, y que su hijo no se moje. Eso, hermano, es digno de darle la gloria y la honra a Dios y el agradecimiento. ¿Por qué? Porque en esos pequeños detalles uno dice, no, Dios mira los grandes detalles. No, esos son detalles espectaculares, muy hermosos, que hacen que nos enamoremos de Dios. Entonces, ese sería como el testimonio, mi hermano. Y gracias Amén. por ese espacio. No, pasa que yo al hermano le he escuchado testimonios que las balas le pasan, hermano, como usted dice, esos detalles son hermosos que el Señor hace. Y uno dice, ¿cómo es un hombre tan sensible que se conmueve cuando ve esa misericordia de Dios? Mi mamá recuerda mucho un testimonio donde usted estaba colgado, ya le quedaba colgado de un helicóptero y ya estaba para caerse y que un compañero le decía, órese, helada, porque bueno, la misericordia de Dios es hermosa y cuando usted cuenta los testimonios, la verdad uno se conmueve. El último que le escuché sobre las balas, cómo le pasaban por encima y uno ver cómo el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende de todo, de una lluvia, de un mal dormir, de una muerte. Y ese es el Dios que protegió a Pablo durante todo ese recorrido en el segundo y tercer viaje. Hermano, tengo entendido que usted tuvo la oportunidad de ir a Israel. Si usted quiere contarnos algo de esto y empezar con el estudio, ya yo cierro micrófono y quedo. Amén, amén. Bueno, no vamos a entrar allí porque o sea, el tiempo es Liliana, porque yo creo que nos da así. De pronto en el transcurso sí vamos a ver detalles, sí veríamos algunos detalles. De gracia a Dios me permitió ir a Israel. Es otro milagro, es otro testimonio muy bonito. Y bueno, Dios hace cosas maravillosas. Cuando un hombre como Pablo se dispone a servirle a Dios de corazón, vemos cosas especiales.
y hay cosas grandes y especiales para nosotros. Lo que pasa es que la iglesia no lo ha podido disfrutar, porque hoy está más envuelto en el trabajo, en una cosa, en otra, y no se percata que las cosas realmente de sentido, de valor, de cosas extraordinarias se encuentran en el servicio, en serle fiel a Dios. Entonces, mis hermanos, sí, yo creo que iniciemos entonces. Le pido el favor a mi esposa, a la hermana Yuri, para que comencemos con la presentación. Eh, la clase pedagógica hoy vamos a verla de 4 maneras, ¿sí? De 4 formas de aprendizaje. Una de audio, que vamos a ver un video audio. Vamos a ver también, vamos a ver la lectura. Quisiera que ustedes tuvieran la Biblia cerca para que comprobemos eso y la clase quede un poco más específica, quede mejor expuesta. La segunda es la lectura, el audio, la visión. Vamos a ver videos y a lo último de cada videito hacemos unas cuantas preguntas para corroborar pues que pronto quedemos claros en el tema. ¿Sí? No le voy a preguntar a alguien directamente, sino que alguien si quiere participar, pues lo vamos a hacer. Vamos a ver si podemos hacerlo por causa del tiempo, unas 3 videitos corticos y con eso vamos contextualizándonos bien en el tema. ¿Ven? Entonces vamos a ver, me hace la presentación normal, amor, Yuri. La presentación, por favor, la ponemos completa. Bien, vamos a ver entonces, vamos a ver lo que es el segundo y la siguiente, el segundo y el tercer viaje de Pablo. Amén, pero para eso vamos a verlo allí en el texto bíblico. Entonces vamos a ir buscando en Hechos capítulo 15, vamos a ver del 15 al 21. Vamos a verlo de esa manera, amén. El segundo y el tercer viaje de Pablo. ¿Cuáles fueron las características? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió relevante en cada uno de las ciudades, de los pueblos donde Pablo estuvo predicando? Porque hay unas características muy hermosas que deben quedar ya grabadas en nuestro corazón para siempre. Continuamos la siguiente, por favor. Aquí dice, es una promesa que el Señor está haciendo y una orden, mejor es una orden que el Señor está indicándole a todos sus apóstoles y a sus seguidores. Y dice así en Hechos capítulo 1, el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces mire tan bonita la misión que Dios le está dando a los apóstoles. Antes de salir van a tener poder. ¿Para qué? Para que seamos testigos. ¿De quién? De Jesús. ¿En qué ciudades? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos entonces a mirar en este video que viene, por favor, para que estemos muy pendientes, porque voy a hacer algunas preguntas al finalizar. Estemos pendientes. Si tienen alguna pregunta en el desarrollo del video, creo que no hay ningún problema, o esperamos que termine el video. Son videos cortos, entonces vamos a ver en gráfica los años. Por favor, tomemos apunte de los años en que iniciaron los viajes y de pronto algunas características especiales de las que se hicieron relevantes en cada pueblo que visitó Pablo. Continuamos con el video, por favor. ¿Crees que tu parte del mundo puede ser alcanzada por el Evangelio en los próximos 10 años? ¿Podríamos realmente llegar a un punto en el que podamos decir que la tarea está finalizada y que no queda ningún sitio en el cual trabajar? Por increíble que parezca, eso es lo que Dios hizo cuando Pablo recorrió su parte del mundo y llevó el mensaje del Evangelio a la gente que nunca lo había escuchado antes. ¡Qué historia tan increíble! Comienza con gente rompiendo con las tradiciones y las creencias. Continúa con Pablo y sus amigos siendo acusados de poner el mundo al revés. Y finaliza con Pablo diciendo que su trabajo ha finalizado. Por el poder del Espíritu Santo, él llevó a cabo la misión que Dios le había encomendado. En un periodo de 10 años, caminó más de 2.400 kilómetros, estableciendo las bases de la multiplicación, de forma que el mensaje pudiera llegar a unos 22 millones de personas. Sigamos a Pablo por Asia Menor y Europa en sus 3 viajes como misionero y veamos
¿Qué ocurrió? Comienza en la primavera del año 46 después de Cristo. El Espíritu Santo envía a Pablo y Bernabé desde Antioquia. Los creyentes de Antioquia oraron fervientemente por Bernabé y Pablo cuando fueron enviados. Pablo rompió algunas normas cuando enseñó en las sinagogas. Les dijo a las personas no judías que también tenían un lugar en la familia de Dios. Pero muchas de las personas judías que lo escuchaban se enfadaban. Los viejos paradigmas y las viejas creencias cambiaron rápidamente en cuestión de tan solo 2 meses. La gente no daba crédito. Jesús era para todos, no solo para los judíos. Los celos provocaron revueltas. Se suscitó la persecución. Pablo y Bernabé se la quitaron de encima y continuaron su viaje compartiendo la buena nueva. Estaban dejando a su paso discípulos llenos de júbilo y del Espíritu Santo. Los nuevos creyentes se sentían reforzados y alentados. Pablo y Bernabé regresaron a sus pueblos para designar ancianos en las nuevas iglesias. Cuando finalizó su primer viaje, Pablo y Bernabé encomendaron los nuevos creyentes al Señor y volvieron a casa. Oraban a Dios junto con la gente de Antioquia por todo lo que había hecho. En cuestión de 12 a 18 meses, había comunidades de creyentes en las principales ciudades. Muchos no judíos entraron en el reino de Dios. 3 centros de expansión del reino habían comenzado y estaban creciendo. Mientras Bernabé y Marcos se marcharon a Chipre, Pablo partió con Silas. Sentían la responsabilidad de reforzar la fe de las nuevas iglesias. Pablo invitó a Timoteo a unírseles por el camino. Los hombres se sentían maravillados de ver a la iglesia crecer en número, diariamente. Obedecían jubilosos lo que les decía el Espíritu, y Él les decía claramente dónde ir. Difundieron el Evangelio e iniciaron nuevas comunidades de creyentes. Muchas de las autoridades comenzaron a molestarse con ellos. Veían cómo el mensaje del Evangelio trastocaba sus normas culturales. Pablo y Silas se regocijaban mientras oraban y cantaban himnos, incluso cuando terminaban en prisión. Algunos judíos devotos y autoridades civiles se sentían molestos cuando escuchaban a Pablo hablar sobre Jesús. Tanta gente iba a venir al reino que Pablo fue acusado de poner el mundo al revés. Pero continuaron, y el mundo del Señor continuó aumentando y prevaleciendo con fuerza. La cosecha fue muy buena en todos los lugares por los que pasaron. Pablo había visto respuestas fructíferas durante sus viajes, hasta que alcanzó Atenas, donde no había mucho interés. Pablo encontró oposición en Corinto, pero en una visión Jesús tranquilizó a Pablo con su presencia y protección, y le dijo que siguiera predicando. Cuando finalizó su segundo viaje, Pablo paró en Éfeso, en preparación de su próximo viaje. Regresó a Siria, y la iglesia que había ahí se sintió animada al escuchar el impacto que había tenido el Evangelio en su viaje. Se regocijaron por el hecho de que el reino de Dios continuara expandiéndose. El mismo patrón de expansión y nuevas iglesias con nuevos líderes continuó en todas las ciudades. Cada vez más personas no judías entraban en el reino. Ahora había 5 centros de expansión del reino. Pablo sentía profundamente su misión y su propósito, y no pasó mucho tiempo antes de que partiera de nuevo. Regresó a muchas de las nuevas iglesias para animar y reforzar a los nuevos discípulos. Tras encontrar oposición, dedicó su ministerio a preparar discípulos en la escuela de Tirano durante 2 años. Los jóvenes discípulos recibieron con entusiasmo y la gran experiencia. Y después de solo 2 años, todos los que residían en Asia habían escuchado el Evangelio, tanto los judíos como los griegos. Era una época emocionante, y Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. Nuevos creyentes hacían cambios vitales radicales, y sus nuevas vidas reflejaban la gloria de Dios. Algunas personas rechazaron el Evangelio, algunas permanecieron abiertas y curiosas, y algunas creyeron y aprendieron cómo hablarles a otros sobre una nueva vida en Jesús. Pablo escogía los lugares estratégicamente y compartía el Evangelio por doquiera que iba. Rápidamente evangelizaba a nuevos líderes y los ponía al frente. Las iglesias se reprodujeron y alcanzaron muchos lugares. Se llegó a los centros regionales y ayudaron a los ministerios locales a expandirse. Fue en esta época cuando Pablo escribió a los creyentes romanos: desde Jerusalén hasta el Ilírico, por todas partes se ha esparcido la buena nueva de Cristo.
He terminado mi labor en estas regiones. Imaginen ver cómo los cimientos de tu ciudad o grupo de personas se colocan completamente durante los próximos 10 años. Dios es hoy el mismo que era en los días de Pablo. Aún invita a todas las personas del mundo a probar y experimentar el gran amor que siente por ellas. Aún trabaja hoy animando a los creyentes a llegar a una generación entera con el Evangelio. ¿No es increíble que Dios trabaje a través de personas normales e imperfectas como ustedes, yo y Pablo para que lleguemos al mundo en nombre de Cristo? Mientras seguimos los caminos de su reino, también podemos formar parte del movimiento de difusión del Evangelio por nuestras ciudades y nuestros países. El Espíritu de Dios nos convence y caminamos sobre los pasos de los creyentes que hubo antes de nosotros. Tienes el libro de instrucciones de Dios, la Biblia, y nos tenemos los unos a los otros, compañeros creyentes, así que estemos dispuestos a ser seguidores de Jesús de forma incondicional y sin temor. Amén. Bueno, gracias a Dios. Ponemos pausa, por favor, amor. Gracias, muy bien. Ahí vemos entonces un resumen rápidamente de los 3 viajes de Pablo, ¿sí? Ahorita en la siguiente sesión vamos a ver el segundo viaje con un poco más de detalles para ver en qué exactamente, en qué ciudades estuvo Pablo y como hablábamos al principio, qué características especiales nos describe Pablo de cada uno de estos puntos donde él visitó. Entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién me puede decir cuántos años duró el recorrido, cuántos años se gastó Pablo en los recorridos, en los viajes que él tuvo? ¿Cuántos años? Si alguien quiere escribir por chat también, porque algunos no pueden hablar, lo pueden hacer. 10 años. 10 años. Uy, qué bien, muy bien, excelente. ¿Y cuántas personas supuestamente, hay un aproximado de cuántas pudo haber evangelizado durante este tiempo? ¿Sí recuerdan? 22.000. 22.000. Gracias, hermano Diego. Muy bien, excelente. Están muy pendientes, correcto. Entonces, Pablo durante este tiempo, se dice que durante 10 años había un aproximado él evangelizó aproximadamente unos 22.000. Amén. ¿Y cuántos kilómetros pudo haber andado Pablo durante estos 10 años? Andado y navegado, ¿no? ¿Alguien recuerda? 2.400 kilómetros. 2.400 kilómetros. Para esa época era increíble ese número, ¿no? 2.400 kilómetros. Hoy en día, pues es más fácil por los medios de transporte que tenemos. Bien, por último, ¿alguien quiere agregar algunas características que haya escuchado el video que nos pueda fortalecer esta parte del conocimiento? ¿Quién nos puede colaborar? Pues yo más que colaborar es como una pregunta, hermano, porque no la alcancé a copiar. Tengo entendido que luego de los 3 viajes se generaron 5 centros como grandes, mayoritarios, de predicación. Chipre, Galacia, Grecia, Macedonia y el otro, no sé cuál es. Bueno, ahorita que lo miramos, también se me escapa. ¿Qué hacían esos centros? Ellos, ¿qué hacían en los centros? Pues fortalecer, eran como escuelas. ¿Sí? Entonces, al tener fortalecer como hoy en día también, ¿no? Hoy en día tenemos una iglesia, digamos la central yo creo que tiene muchas hijas. Entonces, lo que hacemos es capacitarnos de allí para ir desplegando, abriendo un poquitico más los ministerios. Entonces, eso es lo que hizo Pablo. Pablo muy inteligente, eso lo hizo a partir del segundo viaje. Ya el segundo al tercer viaje, ya él solamente iba como a pasar revista y a verificar, pues, si ahorita en el siguiente video vamos a ver que, digamos, Corinto, bueno, todos tenían algunas situaciones especiales en las cuales Pablo les ayudaba a fortalecer en la fe en esas partes especiales que de pronto tenían. ¿Sí? ¿Alguien más nos quiere colaborar? De pronto quiere dar un aporte, hermano Diego. Sí, hermano Wilson, Dios le bendiga. No, es que me causó curiosidad porque no tenía muy bien claro dónde quedaba Éfeso y Corintios, porque a base de ellos salen las cartas de la de Corintios y la de Éfeso. Entonces ya uno ve la parte cultural, dónde estaban ubicados, por qué el motivo de la escritura, que eso le permite a uno ya entender y abrir un poquito más la mente hacia esa época y poderlo trasladar
qué era para ese momento y qué es para ahora, para este momento de nosotros, que Amén. no había visto tan minucioso. Pues uno siempre hace el estudio, mira todas esas cosas, pero el video está muy ilustrativo y le hace mostrar a uno por qué le decían que era un puerto marítimo lo de Corintios, porque tenía una pluralidad de culturas terribles, porque Pablo le escribe que las mujeres tenían que vestirse de una manera diferente a las mujeres de esa época, ¿sí? Que no es lo mismo para esta época. Entonces, no, oye, me abrió una cosa tremenda aquí. Claro. Entonces, gracias. Amén, hermano Diego. Ya a continuación vamos a ver el segundo viaje, pero este fue como el abreboca de los 3 viajes. Ahorita vamos a ver los específicos y quiero que por favor tengan el libro de los Hechos capítulo 15, porque el video que nos va a mostrar ahorita nos va a mostrar la imagen del recorrido, pero al mismo tiempo al uno de los costados nos están leyendo lo que está pasando. O sea, tomaron el texto bíblico y lo insertaron en una imagen. Entonces nos va a dar la capacidad de leerlo, pero también de ver dónde está ubicado. Recuerde que esta historia se desarrolla en el mar Mediterráneo. O sea, estamos hablando de que en la parte baja se encuentra el continente africano y en la parte alta se encuentra el continente europeo y el asiático. Entonces, ahí donde nosotros nos concentramos. Pero si usted ve que la gran mayoría de la población en esa época estaba más al norte, o sea, donde estamos las imágenes, ese es el norte del continente africano, ¿sí? Y estamos hablando que se unen ahorita el continente africano, el asiático y el europeo, ¿sí? Ahí en esa parte. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Mi hermana Yuri, por favor, me pone la siguiente imagen, si es tan amable. Correcto, amplíela esa, por favor. Aquí vamos a ver una imagen, no en video, sino aquí vemos la imagen del tercer viaje, ¿sí? Aquí vemos la imagen de dónde inició y cómo es su recorrido, pero ahora yo quiero verlo un poco más contextualizado, más puntual. Por ese motivo, Yuri, si es tan amable, amor, me pone el siguiente diapositiva y vemos todos, si quieren, abren el capítulo 15 del libro de los Hechos, que ahí vamos a ver la narrativa y vamos a ver los recorridos con muchísimo más detalle. Continuemos, por favor. Ese es un video, ¿sí? ¿Lo reproduzco? Sí, por favor. Estando en Antioquía, un día Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Lucas se agregó a la comitiva. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciaran el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, fueron con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvieron en aquella ciudad algunos días.
Y un día de reposo salieron fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándose, hablaron a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fue bautizada ella y su familia, y les rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y les obligó a quedarse. Aconteció que mientras iban a la oración, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a los demás, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero les sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y el carcelero les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero dijo a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid, y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los magistrados tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron. Y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo expuso por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros:
parece que es predicador de nuevos dioses. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pero a los judíos, que se oponían y blasfemaban, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pero el procónsul dijo a los judíos, si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Pablo, junto con Priscila y Aquila fueron a Cencrea, donde se rapó la cabeza porque había hecho un voto. Luego embarcó hacia Éfeso, donde dejó a Priscila y Aquila, y él entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Ahí tenemos muy buena información en detalle. Y bueno, gracias al Señor. Yo quisiera hacer dos preguntitas por causa del tiempo, como lo hemos dicho. Bueno, ahí van a quedar, ya queda grabado por si alguno desea volverlo a ver. La primera pregunta que voy a hacer es, ¿en qué parte encarcelaron a Pablo y a Silas? ¿En qué ciudad? Dios ¿Alguien? les bendiga, Filipos. En Filipos. Amén, gloria al Señor. Y una vez, a ver si alguien me puede decir qué características había en Atenas, cuál era la característica de la gente que vivía allí hablando de su vida espiritual. Hermano, similar a la de hoy todavía, ¿no? Es la cuna de la filosofía, la cuna de los pensadores, la cuna del conocimiento. Entonces, ahí por eso dice que ellos no se interesaban sino en ver y escuchar cosas. Les interesaba mucho el conocimiento. Amén. Bueno, gloria al Señor. Qué bueno. Mire que ahí ya tenemos en detalle, ¿verdad? En el video que nos leen la palabra y el mismo nos muestran qué sucedió allí. Y por último, ¿alguien desea aportar algo? De pronto tenga alguna situación en especial. A mí me gustaría, Hermano, que bueno, no, hermano César, yo solo una pregunta. Me gustaría saber de qué año a qué año exactamente es el segundo viaje. Tengo entendido que el primer viaje partió en una primavera del año 46 después de Cristo. El segundo viaje, ¿qué años abarca? Ok, ese está ahorita, estas preguntas están interesantes.
El primero está, creo que fueron como 4 años, del 49 el primero, al 52, 53. Y de ahí, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien recuerda el primer video que vimos? Déjeme, no, esa información tenemos que ser exactas. Déjeme que yo ya ahorita le escribo si algo por el chat y damos esa información, no podemos especular. Tenemos que ser exactos en la respuesta que podemos dar. Si alguien pudiera tener ese dato y dárnoslo, que lo tenga claro, por favor nos lo hace saber. ¿Alguien de los hermanos? Hermano César Sumersivo a hablar, aunque no tenga la respuesta. No, hermanos, de pronto sería interesante, considero que debe ser objeto de estudio cuidadoso el capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén. De verdad que es un capítulo que abre la historia de la iglesia de una forma muy especial. Entonces creo que ese capítulo debe tener un estudio, digamos, juicioso porque el discurso que dan los apóstoles allí es determinante para lo que va a pasar después en la historia de la iglesia. Amén, amén. Bueno, ahí tendríamos que, bueno, ya usted internamente, porque lo que dice el hermano es muy cierto. Ese discurso da un rumbo muy especial a las misiones, ¿sí? A lo que va a pasar allí. Y usted ve que ahorita, bueno, los videos que vamos a ver a continuación, Dios todo tiene planeado, o sea, no hay nada que salga del plan de Él. En el siguiente video que vamos a ver, vamos a detallar que algunos querían ir, Pablo quería ir a evangelizar a ciertos lugares, pero el Señor no se los permitió, ¿sí? Y son preguntas como, bueno, ¿y por qué no se los permitió? Porque hoy diríamos nosotros, oiga, qué interesante ir a evangelizar a tal lado, pero no es en el tiempo de nosotros. Y tal vez nos ha pasado que hemos luchado detrás de ingresar a algún lugar a evangelizar o alguna familia y no, pero llega otra persona y sí se le abren las puertas porque esos son los tiempos de Dios, ¿no? Los tiempos de Dios son muy cronológicos y Él ya lo tiene planeado. Bien, mis hermanos, como el tiempo ha transcurrido, vamos a ver el último video, que es el tercer viaje de Pablo, ¿sí? Así como lo acabamos de ver en esta ocasión. Y le digo a mi esposa, por favor, para que, si es tan amable, nos ponga la siguiente imagen. Yuri, ahí, bueno, les voy a pedir disculpas. Sucede que me salió una reunión urgente, por lo tanto yo no estoy en casa y los datos que ustedes me han preguntado, pues no todos los tengo, no los tengo en mi mente. Entonces, amor, me haces un favor, ahora que estemos finalizando, me mira allí, yo tengo una información en el primer video, miremos los tiempos, si es tan amable, los tiempos de cada viaje y me los regala. Yuri, por favor. Bien, vamos a ver entonces, me presenta esa imagen, por favor, esa imagen que tenemos allí, que es el tercer viaje de Pablo. Aquí vemos en la gráfica el tercer viaje de Pablo. Los viajes es como decíamos al principio, como pasando revista nuevamente de cómo están evolucionando las iglesias, ¿sí? En cada uno de los evangelismos. Este tercer viaje, más que todo, para eso, él no fue a otro lugar, sí, creo que fue a uno o dos lugares más de los que no haya visitado, pero por lo regular es lo que fue en este tercer viaje, a ser discípulos. Eso es el empeño de fortalecer la fe y hacer discípulos para que esos discípulos pues se propaguen en el resto del mundo. Continuamos con la siguiente imagen y el video. Este sería el último video que vemos y ya culminaríamos. Y después de estar en Antioquía algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo se lo explicó y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron, diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y un joven llamado Eutírico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 3er piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto.
porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, hizo un discurso de despedida. Una vez acabado el discurso se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. Amén, amén, amén. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya vamos a culminar. Bueno, vamos a hacer entonces una preguntita, 2 preguntas. A ver, ¿quién me dice qué pasó? ¿En qué ciudad fue que se cayó el muchacho? ¿Cómo se llamó la ciudad? Que se cayó el muchacho y que Pablo lo resucitó. En Troas. En Troas. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno. ¿Y en qué lugar? A ver, donde salieron a orar, recuerda que salieron en una ciudad a orar a la playa con las familias y todo eso, pero ¿qué le decían allí los profetas? ¿Qué le decían a Pablo? Eso fue, sí, mi Que hermano. a Jerusalén, que apareció un Claro, profeta y sobre el cinto que iba a ser amarrado, porque, o sea, dando la profecía sobre lo que le iba a pasar a Pablo en Jerusalén. amén. Amén. Gracias, hermano Diego. Entonces, en Tiro pasó que ellos salieron a la playa a orar y le decían los profetas que no subieran a Jerusalén. Y en Cesarea, otro profeta cogió el cinto de Pablo, se amarró sus manos y sus pies y dijo: el dueño de este cinto, así lo van a tratar en Jerusalén. Entonces, son 2 eventos, ¿no? Uno que sucedió en Tiro y otro que sucedió en Cesarea. Listo, mis hermanos, ¿alguien quiere aportar? ¿Alguien? Yo creo que el tiempo qué pena, ya son las 12 pasaditas, pero bueno, gracias a Dios hemos aprovechado muy bien el tiempo. Hay que mirar, hermanos, que siempre para ganar un alma cuesta, ¿no? Cuesta oración, persistir, lo que hacía Pablo, siempre persistía, siempre buscaba la forma. Y bueno, y al diablo no le va a gustar. Mire cuántos azotes, cuántas persecuciones, cuántas cosas no pasó Pablo, pero él por las almas dijo: si tengo que morir, pues voy a morir por las almas, porque así lo hizo Cristo, murió por todos nosotros. Y bueno, es un ejemplo muy bonito de Pablo, que como buen discípulo del Señor Jesucristo lo entregó todo. Sufrió naufragios, hambre, desnudez. Bueno, este hombre pasó las maduras y en esa época pues mucho más. Así que mi hermana Liliana, no sé si tendríamos algo más. Con esto yo voy terminando.
agradecido con Dios primeramente. No, aclarar ya la información que han pasado por el chat, que el primer viaje fue del año 47 al 49 después de Cristo, que el segundo viaje fue del año 42, 49 al 52 y que el tercer viaje fue de 54 al 58. Ahí se resumen los 10 años de viajes misioneros que tuvo Pablo. Y nos quedaba Amén. faltando eso, el capítulo 15, pero bueno, ese capaz que lo tocamos en la última sesión de estudio, hermano César. Porque sí, lo que el hermano César dice es importante por lo que allí hay un acuerdo que es una base importante entre la ley y bueno, lo que ya nos tocó en la gracia. Amén, amén. Siempre, mis hermanos, esos conceptos, porque cada uno, lo que yo le decía al principio, y me tomé por ejemplo, cuando me decían a mi hermano Wilson, y usted es cristiano y policía, entonces lo relacionan con las armas. Lo mismo pasaba en esa época, parece que era más importante la circuncisión que la gracia y la misericordia de Dios. Entonces era el conflicto que tenían entre ellos allí, que unos decían, no, todos los gentiles, aún los gentiles y todo el mundo, si se quiere venir a, quiere venir al Evangelio de Jesucristo, se tiene que circuncidar. Y ese fue el conflicto que sucedió allí en el capítulo 15. Listo, mis hermanos, yo no les quito más tiempo. Gracias, hermano Dios Wilson. No puede. sé si algún hermano quiere aportar algo, hermano César, hermano John, si de pronto quieren compartir algo, estamos abiertos a escuchar. Hermana Sí, Gleina, Ana. señora. No, si nos pueden compartir de pronto esos videitos. Hermano, sí tiene toda la razón. Yo también, gracias, hermana André, iba a pedir lo mismo. Pues nosotros vamos a tener esa transmisión y demás, pero estará re lindo que esos videos los podamos tener para enviarlos por el grupo y los puedan ver una y otra vez. Perfecto, mi hermana. Sí, con mucho gusto. Yo se lo envío todo a su WhatsApp, mi hermana, y con mucho gusto estamos para servirle. Ah, mm, y bueno, yo quedé contar, espera antes de irse, me di very good WhatsApp. Te cuento el testimonio porque es cortico. Imagínense que en una ocasión yo trabajaba en presidencia, cuidando a un señor presidente. Y yo pertenecía a la avanzada. La avanzada, el presidente tiene muchos esquemas, pero hay un grupo que se encarga de la avanzada. Es cuando el señor presidente se va a dirigir a una ciudad o a algún lugar, siempre va primero la avanzada a organizar todo lo que tiene que ver con los protocolos para recibir a un señor presidente, los protocolos de seguridad, bueno, en fin, todos los protocolos. Entonces, pues en el caso mío, pues yo iba a evangelizar, a orar por allí, por acá, ore, evangeliza ahí en presidencia. Y en una ocasión, pues el señor presidente iba para Israel. El jefe me dijo, yo sé que usted es cristiano, entonces yo lo voy a enviar para que vaya de avanzada para Israel. ¡Ja! ¿Y a quién le dijo? Entonces, pues imagínese contento, ay hermano, pues que a uno le digan que va para Israel, imagínese con todo pago, pues es una tremenda bendición. Entonces, imagínense bueno, llegó el día de la partida y cuando llegamos allá a tomar el avión, pues el gobierno a uno no le va a pagar clase exclusiva, primera clase, un poco más y lo mandan a uno en la bodega, ¿no? Es un decir, es un decir. Entonces, cuando yo iba entrando al avión, ahí me dicen, no, señor, lo que sucede es que usted no está para clase económica, usted viene para clase exclusiva. Imagínese lo que hace el señor. Entonces, este flaco chentico, pues, tin, feliz, unas poltronas, pues, en un avión intercontinental, pues, aunque yo ya había viajado antes a Europa, pero en este caso voy un poco más allá a Israel. Oiga, mis hermanos, y me siento yo en esa poltrona. Y usted sabe que un pentecostal no toma, ¿verdad? Nosotros no tomamos aguardiente ni nada de eso, pero comemos. Oiga, un peligroso invitar a un pentecostal a un asado. Come un pentecostal terrible, ¿no? Oiga, mi hermano, y claro, entonces yo me sentí allí, la zapata me decía, oiga, ¿qué desea? Y yo pida y pida comida. ¿Y quiere más? Sí, por favor, me traiga. Oiga, no, qué cosa tan tremenda. El caso es que disfruté del viaje, llegué allí y pues era muy importante para mí conocer los puntos porque hay unos puntos que son de los católicos, digamos el Santo Sepulcro. El Santo Sepulcro que tienen los católicos bíblicamente no es el verdadero.
el sepulcro real queda fuera de las murallas de Jerusalén. Hoy en día hay dos ciudades dentro de Jerusalén, la Jerusalén antigua, donde estuvieron nuestros hechos bíblicos, y la Jerusalén no moderna. Entonces, yo iba a la palabra de Dios y claro, la tumba del Señor Jesucristo está fuera de los muros, porque la Biblia dice que al Señor lo iban a crucificar fuera de los muros. Y claro, es que estuve allí, estuve en el Gólgota es hoy día es un cementerio de los musulmanes, pues yo me subí por allá y por allá me sacaron los musulmanes corriendo, estoy diciendo yo me voy. Salí de allí, pero bueno, gracias a Dios. Esas fueron unas experiencias que conocí allí, estuve allí en uno de los puntos de Cesarea y de Tiro, allí cerca por el mar Mediterráneo, estuvimos conociendo esa parte donde Jonás fue trasbocado supuestamente por esta ballena, y bueno, fue una experiencia muy bonita, gracias al Señor. El caso es el siguiente, qué bueno hoy nosotros motivarnos a escudriñar la palabra de Dios y a ponerla por obra. Hay mucha necesidad allá afuera que necesita de usted, sus compañeros en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Hay mucha necesidad y no es tiempo de quedarnos callados. No, no quedémonos con ese tesoro en nuestros corazones, sino entreguemos también, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y como el ejemplo que acabamos de ver, como lo hizo Pablo. Así que mis hermanos, no les quito más tiempo, tuviéramos mucho por qué hablar. Gracias por invitarme, gracias por estos momentos, hermana Liliana, a nuestros hermanos diáconos, a todos su equipo de trabajo, que Dios me les bendiga de una manera especial. Amén, hermano Wilson. Aquí también le saluda, le dice que el Señor lo siga usando, la amenaza Noñate, que es fiel testigo de su servicio y testimonio frente al servicio a Dios y que feliz, dice ella, que el Señor le siga usando y continúe así de fiel y feliz, dando lo mejor para la obra del Señor. Mario, creo que más allá de saber datos bíblicos, lo que usted acabó de decir es lo que nosotros, yo creo que es el sentir del distrito y es que los jóvenes y los adolescentes seamos conscientes de lo que cuesta llevar el evangelio, de lo que le costó a ese hombre apasionado por la obra. Emprender viaje no es fácil, la economía, las cárceles, los circuitos que él hizo, el pasar por tierra, por mar, son cosas que realmente conllevaron tiempo, dinero, esfuerzo. El hermano contaba que él que dormir mojado es algo que de pronto no muchos han tenido la experiencia, pero seguramente a Pablo le tocó dormir en condiciones horribles, entre esas estar mojado cuando naufragó, cuando, bueno, en fin, todas estas cosas que se dieron. Y es como animarles a que si estos hombres referentes hicieron por amor el servicio a Dios, pues nosotros en este momento no estamos sufriendo esas cosas, pero sí tenemos que seguir sirviendo por amor. Así que, hermano César Trejos, que nos alegra mucho que está aquí en la sesión, igual nuestro hermano John, pero nos gustaría que, hermano César, su merced, pues, nos ayudara a orar, a despedir. Gracias por apoyar. Y, y bueno, hermano César, si está por allí. Hermanos, Dios les bendiga. Hermano pastor, Dios los guarde. Gracias por su tiempo, por de verdad sacar este espacio para ayudarnos. Lo valoramos mucho y lo apreciamos mucho, y que el Señor lo siga ayudando y lo siga bendiciendo y prospere su ministerio, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente. Y a todos los hermanos, gracias por este tiempo, hermano. Realmente en esto es lo que uno debe estar, estudiando la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Dios del cielo, por tus bendiciones, por tu amor, por tu grandeza, Señor Jesús. Gracias porque cada momento nos permites conocer más de ti, Señor Jesús, saber más de ti, de tu magnífica obra, Señor Jesús, de todo lo que has hecho por la humanidad, por nuestras vidas, para que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida del pastor, Señor Jesús, bendícelo, su hogar, su esposa, su iglesia, y dale siempre tu inspiración y tu dirección. Todos, Señor Jesús, bendícenos. Amén. Amén. Y los esperamos en su próxima sesión de estudio, la cuarta, junio 14. Prepárese para el Cajut. Yo voy a pasar mis anotaciones de estos videos muy pobremente, pero las voy a enviar por el grupo del chat de Bless. Así que memoricemos, aprendamos y estamos súper listos para el siguiente Cajut, 14 de junio, 7 de la noche. Dios los bendiga a todos mis hermanos.